Cuando vemos tantas películas y libros y figuras y obras que representan el sufrimiento de Jesús, ninguna de ellas puede expresar a plenitud cómo fue ese sufrimiento. La Biblia dice en Isaías que se hizo una sola llaga. Todas sus heridas se juntaron. Su sangre salía no a gotitas, sino que corría por su cuerpo, porque todo su cuerpo fue una sola llaga. La palabra dice que una persona crucificada era atormentada, era una persona dañada a propósito. Jesús estaba unido en el plan de Dios con una muerte llena de sufrimiento, de dolor, una muerte tan trágica como la que tuvo Jesús. La muerte estaba unida a la resurrección. Jesús estaba destinado a sufrir, pero después a ser resucitado por el poder de Dios. Así que la resurrección no se dejó esperar solamente un día, fue un segundo día. Dice la palabra de Dios que al tercer día el poder de la deidad vino sobre el cuerpo muerto de Jesús. Y él fue levantado de la tumba y la tumba quedó vacía como prueba que Jesús está vivo eternamente y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan por eso? Jamás nosotros podríamos haber sido justificados si no se pagaba la cuenta. Y la cuenta no la podíamos pagar nosotros, ni con méritos, ni con sacrificios, ni con penitencias, ni con buenas obras. No se podía pagar esa cuenta. ¿Por qué? Porque era el pecado que moraba en nosotros como parte de la naturaleza humana. Así que vino Jesús. La historia de Jesús no terminó en tristeza, no terminó en amargura, no terminó en dolor, no terminó en sufrimiento. La historia de la cruz no terminó en pecado, la historia de la cruz no terminó en maldición, no terminó en distanciamiento con Dios. La historia de Jesús en la cruz no terminó en derrota. Esa historia maravillosa que Dios planeó terminó en victoria. Terminó en victoria. Es victoria. Es victoria. La muerte de Jesús es victoria. Es victoria. Pablo dice, sorbida es la muerte en victoria. Significa enfrentada es la muerte en victoria. Superada es la muerte en victoria. Jesús enfrentó la muerte por ti y por mí. Él cumplió el propósito de Dios para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo fuéramos justificados, para que tú y yo viviéramos una vida en comunión con Dios en victoria. Cada vez que recordamos la cruz, recordamos el dolor y el sufrimiento. Pero no quedó allí. La historia de la cruz no terminó de esa manera. La historia de la cruz terminó en victoria. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús. La Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese es el nombre sobre todo nombre, será salvo, dice la Biblia. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Cuando declaramos el nombre de Jesús, el poder de Dios viene a nosotros para salvarnos. El poder de Dios viene a nosotros para justificarnos. El poder de Dios viene a nosotros para separarnos de nuestros pecados pasados. Jesús entonces hizo la obra completa. Pablo pregunta en 1 Corintios capítulo 15, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y él mismo responde y dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte ya no ha vencido. El pecado ya no es más vencedor. La maldición ya no es más latente para la creación de Dios. Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está que nadie te vencía? ¿Dónde está que nadie te derrotaba? Pablo, una forma espiritual, hace estas preguntas desafiantes a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, que nadie te vencía? Sepulcro, ¿dónde está? Que nadie te derrotaba. Porque la tumba quedó vacía. Y Pablo dice, gracias sean dadas a Dios, porque nos ha dado la victoria en Cristo
Jesús. Tú y yo somos llamados a vivir en la victoria de aquel que resucitó por nosotros. Él murió por nosotros, pero Él también resucitó por nosotros. Jesús venció la muerte espiritual, pero también venció la muerte física en la tumba. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos victoria. ¿Qué victoria? La victoria que Jesús ya logró para nosotros.